Las crónicas de los vencedores los llamaron 30 asnos salvajes escondidos en una cueva. No eran más de 200 hombres, hambrientos y desesperados, enfrentados al ejército más formidable de su era. Sin embargo, fueron ellos quienes encendieron una guerra que duraría 8 siglos. ¿Cómo es posible que la mayor derrota del poder islámico en la península no fuera en una gran ciudad, sino en un desfiladero olvidado, a manos de un puñado de proscritos? La respuesta no se encuentra en los números, ni en el acero, sino en el alma de un hombre y en la geografía sagrada de unas montañas que se negaron a ser conquistadas. Esta es la historia de cómo la voluntad de un solo guerrero convirtió la aniquilación en el nacimiento de una nación y una escaramuza en la leyenda que fundó un reino. Damas y caballeros, esta es la historia de cómo comenzó la reconquista. Todo había terminado. El estruendo de la batalla de Guadalete aún resonaba en los oídos de los supervivientes como un eco fúnebre, el último suspiro de un mundo que se desvanecía. El otrora imponente reino visigodo de Tolosa, una construcción política y militar que había dominado la península durante generaciones, se había derrumbado como un castillo de arena ante la marea imparable del poderío musulmán. En cuestión de un puñado de años, la estructura del reino se disolvió, las ciudades cayeron una tras otra, y la cruz visigoda fue reemplazada por la media luna. La resistencia inicial, como la que se enquistó en la Narbonense, fue un breve y fútil espasmo antes de la muerte, un último reducto que pronto sería aplastado sin piedad. El pánico y la desesperación se extendieron como una plaga. Una parte de la nobleza visigoda y sus seguidores huyeron hacia el norte, buscando refugio en el reino franco, con la esperanza de que sus correligionarios cristianos les ofrecieran auxilio. Otros, con menos recursos pero igual determinación, buscaron un santuario más precario pero inmediato entre las afiladas cumbres y los valles ocultos de las montañas astures y cántabras, un terreno hostil que prometía un cierto grado de libertad a cambio de una vida de dureza extrema. Pero la verdad, cruda y simple, es que la inmensa mayoría de la población, desde el campesino hasta el noble, asumió la derrota como un hecho irrevocable. Doblegaron la rodilla, aceptaron el nuevo poder y se dispusieron a sobrevivir bajo un nuevo señor, un nuevo idioma y un nuevo Dios. El sueño godo parecía muerto y enterrado. Pero en medio de esa resignación casi universal, ardía una brasa solitaria. Su nombre era Pelayo, un guerrero de noble cuna, descendiente del linaje de los reyes Recesvinto y Chindasvinto. No era un simple soldado, sino un miembro de la guardia personal de Don Rodrigo, el último rey visigodo, a quien había visto caer en la sangrienta batalla de Guadalete. Pelayo había combatido con la furia de un león junto a su rey, había visto a sus compañeros caer y había sentido el amargo sabor de la derrota en su propia carne. Logró escapar del desastre con un puñado de guerreros leales, abriéndose paso a través del caos y la carnicería, y se dirigió hacia el único lugar que ofrecía un refugio natural, las tierras asturianas de su familia. Allí, en el corazón de las montañas, esperaba encontrar un respiro, pero el largo brazo del nuevo poder ya había llegado. Un gobernador musulmán, un hombre llamado Munuza, se había instalado en Gijón, extendiendo el control del califato hasta la misma costa cantábrica. El gobernador de toda la península, Musa, había dado órdenes claras. No habría piedad para los cristianos que no se sometieran por completo. Su estrategia era la dominación a través del miedo, saqueando ciudades, profanando y destruyendo iglesias, y aplicando una presión fiscal asfixiante para que nadie osara rechistar. Como parte de esta política de control, Musa exigió rehenes de las principales familias visigodas que aún quedaban en la península, una garantía de su buena conducta. Estos rehenes, arrancados de sus hogares,
fueron enviados a la capital del nuevo poder, a Córdoba, como prendas vivientes de la sumisión de sus familias. Entre ellos, por su linaje y su reputación, se encontraba don Pelayo. Su cautiverio en Córdoba, sin embargo, no sería largo. Pronto llegó a sus oídos la verdadera razón por la que Munuza, el gobernador de Gijón, se había interesado tan específicamente en él. No era solo por su sangre real o su pasado como guardia del rey. La razón era mucho más íntima y humillante. Munuza deseaba casarse con la hermana de Pelayo, una unión forzada que sellaría su dominio sobre la región y ataría a la nobleza local a su persona. Al enterarse de la noticia, la sangre de Pelayo hirvió en sus venas. La imagen de su hermana en manos del usurpador fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. La sumisión tenía un límite, y ese límite era el honor de su familia. En ese instante, cualquier pensamiento de resignación se evaporó. Su alma rebelde, forjada en la lealtad a su rey caído y ahora encendida por la ofensa personal, se apoderó de él por completo. Con una audacia nacida de la furia, Pelayo planeó y ejecutó una fuga impecable de la vigilada ciudad de Córdoba. Viajando de noche, escondiéndose de día, regresó a toda prisa a su hogar en Asturias, con una nueva y ardiente determinación grabada en su corazón. Ya no era un simple superviviente, era un fugitivo con una causa. Mientras Pelayo encendía la llama de su rebelión personal, el propio poder musulmán sufría sus propias convulsiones internas. Musa, el gran conquistador, fue acusado de corrupción y robo por su general, Táriq, y tras ser llamado a Damasco, fue juzgado y ejecutado, una víctima de las mismas intrigas y luchas de poder que él había utilizado para ascender. Durante las décadas siguientes, el gobierno de Al-Ándalus sería un torbellino de nombres y facciones en disputa. Un baile de nombres que, afortunadamente para los incipientes rebeldes astures, desvió gran parte de la atención de Córdoba de las lejanas y aparentemente insignificantes montañas del norte. Fue en este clima de relativa negligencia enemiga que la figura de Pelayo comenzó a crecer. En el año 708, en una reunión clandestina de nobles visigodos, montañeses locales y guerreros desesperados, Pelayo fue elegido rey de los asturianos. El título en ese momento era más simbólico que real. No tenía un reino, ni una corte, ni un tesoro. Lo que lideraba era un puñado de rebeldes que vivían en las montañas, una hermandad de proscritos unidos por su odio al invasor. Pero esa pequeña banda comenzó a crecer. La noticia de la revuelta se extendió como el viento por toda la cordillera norte. Guerreros de todas partes, hombres que se habían negado a doblar la rodilla, comenzaron a llegar a los campamentos ocultos de Pelayo, engrosando sus filas día a día. Pelayo, recordando las antiguas tácticas de Viriato contra los romanos, sabía que no podía enfrentarse al enemigo en campo abierto. Su guerra sería una de astucia y desgaste. Comenzaron a lanzar ataques mediante guerrillas, emboscadas rápidas y letales. Atacaban las patrullas musulmanas en los caminos, las caravanas de suministros en los valles y las pequeñas guarniciones en los campos. Su objetivo era simple: meter el miedo en el cuerpo del enemigo, hacerle sentir que el propio paisaje era su adversario. La estrategia funcionó. Las partidas moras se vieron obligadas a ser más numerosas, a viajar con más cautela,
a desviar recursos y hombres para protegerse de un enemigo invisible que golpeaba y se desvanecía en la niebla de las montañas. La situación se agravó para la población cristiana sometida cuando, en el año 721, un nuevo y ambicioso gobernador llegó a Córdoba. Su nombre era Ambasa, y llegó con la determinación de exprimir al máximo los territorios conquistados. Su primera medida fue doblar los impuestos a los cristianos, una carga ya de por sí aplastante, y en un giro de los acontecimientos lleno de ironía, ordenó la confiscación de todos los bienes de los judíos. Esta última medida fue especialmente amarga para la comunidad judía, que en muchos casos había ayudado a los musulmanes a tomar las plazas visigodas, aclamándolos como libertadores de la opresión visigótica. Ambasa no podía tolerar el nido de avispas que Pelayo estaba creando en el norte. La rebelión era una afrenta a su autoridad y un peligroso ejemplo para otros. Decidido a sofocarla de una vez por todas, envió una fuerza expedicionaria bien pertrechada al mando de uno de sus mejores generales, Alcama. El objetivo era claro: subir a las montañas, encontrar a Pelayo y aniquilar a sus seguidores hasta el último hombre. Ante la noticia de la llegada de un ejército regular, Pelayo supo que su táctica de guerrillas no sería suficiente. Sus tropas, que de tropas tenían solo el nombre, no tenían ninguna posibilidad en un enfrentamiento directo. Necesitaba un lugar donde la geografía anulara la superioridad numérica del enemigo, un lugar donde unos pocos pudieran detener a muchos. Eligió un desfiladero en el corazón de los picos de Europa, un lugar llamado Covadonga. Allí, en una cueva sagrada, la tradición cuenta que Pelayo se encontró con un ermitaño que vivía en soledad y oración. El anciano, viendo la fe y la determinación en los ojos del guerrero, le entregó una simple cruz de madera y le dijo que ese sería el símbolo de su victoria. Pelayo tomó la cruz, la levantó ante sus hombres y la convirtió en el estandarte de su rebelión, en el símbolo del naciente reino de Asturias. La preparación para la batalla fue meticulosa. La única oportunidad de supervivencia dependía de una planificación perfecta. Los hombres de Pelayo, que no sumarían más de 100 o 200 combatientes, se apostaron en los bordes superiores de las colinas que flanqueaban el estrecho desfiladero, ocultos entre las rocas y la vegetación. Eran prácticamente invisibles desde el camino de abajo. Las cifras de las fuerzas moras que se adentraban en la trampa no están claras, pero incluso las estimaciones más conservadoras hablan de varios miles de efectivos, pudiendo llegar hasta los 10.000, un ejército profesional y veterano. El contraste era desolador. Los cristianos, mal armados y hambrientos, se preparaban para defender su último bastión contra el mejor ejército de ese momento. Pero los musulmanes, como ha ocurrido tantas veces en la historia, cometieron el error fatal de la arrogancia. Subestimaron a los rebeldes. Para Alcama y sus oficiales, esto no era una batalla, sino una operación de castigo contra unos pocos bandidos. Confiados, se internaron en las montañas de Covadonga, avanzando en una larga y vulnerable columna por los pasos estrechos, flanqueados en todo momento por laderas casi verticales. No lo sabían, pero sobre sus cabezas los cristianos, armados con arcos, flechas y una voluntad de hierro, esperaban en silencio. La emboscada había sido cuidadosamente preparada. En la parte delantera del camino, los hombres de Pelayo habían bloqueado el paso con una barricada de troncos y grandes piedras, diseñada para detener a la vanguardia y sembrar la confusión. Mientras tanto, en la retaguardia, habían preparado árboles medio talados y enormes rocas en los bordes, listos para ser arrojados y bloquear la única vía de escape, sellando la trampa mortal. La columna mora, una serpiente de acero y estandartes, avanzó sin sospechar nada hasta que su vanguardia topó con los obstáculos. Inmediatamente, Alcama dio órdenes de limpiar el camino. Mientras los soldados de cabeza se esforzaban por retirar los troncos y las rocas,
El resto de la columna comenzó a detenerse y a agolparse en el estrecho desfiladero. Una sensación de inquietud empezó a recorrer las filas. A ningún soldado experimentado le hacía gracia estar atrapado en territorio enemigo, en un paso tan angosto y con el camino bloqueado por delante. Sus peores presentimientos estaban a punto de hacerse realidad. Desde lo alto de la cueva, con la cruz de madera en alto, Pelayo lanzó su grito de batalla, un alarido que fue respondido por los cuernos de guerra y los gritos de sus hombres. Fue la señal. En ese instante, los cristianos abrieron fuego. Decenas y decenas de proyectiles, flechas, piedras y jabalinas cayeron desde el cielo sobre la cabeza de la columna enemiga, que estaba completamente expuesta. La sorpresa fue total. Los soldados de la vanguardia, atrapados entre la barricada y el resto del ejército, fueron masacrados. No podían retroceder, pues la enorme masa de tropas que tenían detrás, que al principio no comprendían lo que ocurría, se lo impedía. La reacción inicial de los musulmanes fue un caos de gritos y confusión, pero eran soldados veteranos y pronto intentaron responder. Cogieron sus propios arcos y empezaron a disparar hacia arriba, hacia las cumbres de donde provenía el ataque. Fue un error garrafal. La mayoría de sus flechas, disparadas casi en vertical, rebotaban inofensivamente contra las paredes de roca de las laderas o, peor aún, erraban su trayectoria y subían silbando hacia el cielo, para luego detenerse en el aire. Y por el simple e inexorable efecto de la gravedad, todo lo que sube, baja. Las flechas, con el peso de la punta metálica, caían de nuevo verticalmente, sumándose a la lluvia de proyectiles que lanzaban los cristianos. De repente, los musulmanes ya no se enfrentaban a las decenas de flechas de los rebeldes, sino a centenares de proyectiles, muchos de ellos los suyos propios. Presos del pánico y de la desinformación, creyeron que estaban siendo atacados por un ejército numerosísimo que los superaba por completo. La disciplina se impuso momentáneamente al terror. Los soldados musulmanes levantaron sus escudos, formando una barrera defensiva sobre sus cabezas, un testudo improvisado que hizo que las flechas comenzaran a perder efectividad. Al amparo de esta capa de escudos, la vanguardia reanudó sus esfuerzos por eliminar los obstáculos, intentando abrir una salida de aquella garganta infernal a toda prisa. Pero Pelayo tenía prevista esa reacción. Al ver que los escudos neutralizaban sus flechas, dio la segunda orden. Fue entonces cuando los cristianos desataron su arma más terrible. Hombres apostados en los bordes del desfiladero comenzaron a empujar las rocas grandes y los troncos que habían preparado. Gracias a la gravedad y a la altura, aquellas enormes masas de piedra y madera cayeron con una fuerza devastadora sobre la formación musulmana. Los escudos, que podían detener una flecha, se hicieron añicos contra el impacto de las rocas. Los proyectiles improvisados pulverizaban las defensas, aplastaban a sus portadores y abrían brechas sangrientas en la formación. De nada servían ya los escudos ni la disciplina. La única posibilidad de supervivencia pasaba por escapar de la trampa a cualquier precio. Y fue en ese momento cuando la moral del ejército musulmán se quebró por completo. El miedo, irracional y contagioso, se apoderó de ellos. Las tropas de vanguardia dieron media vuelta y comenzaron a empujar desesperadamente a sus compañeros que venían detrás, intentando huir en la dirección por la que habían venido. Fue su perdición. Al darse la vuelta, ofrecían sus espaldas sin protección a los arqueros cristianos, que reanudaron su lluvia de flechas con una eficacia mortífera. Para culminar el desastre, Pelayo ordenó ejecutar la última parte de su plan. Sus hombres hicieron caer los árboles y las rocas preparados en la retaguardia
bloqueando la entrada del desfiladero y sellando la ratonera. La columna mora estaba completamente atrapada. Lo que siguió no fue una batalla, fue una matanza. Flechas y rocas de todos los tamaños caían sin cesar sobre los aterrorizados soldados musulmanes, que en su pánico arrojaban sus armas, sus escudos y sus armaduras para poder moverse más rápido, para intentar saltar por encima de los cuerpos de sus compañeros y los obstáculos, corriendo desesperadamente para salvar la vida. La estructura de mando se desintegró. Una gran cantidad de oficiales musulmanes que intentaban mantener el orden murieron en las primeras fases del caos, lo que imposibilitó cualquier intento de organizar una huida coherente o una defensa coordinada. Y no hay nada más triste ni más vulnerable que un ejército en retirada desorganizada. Los moros, presas del pánico más absoluto, se abrían paso como podían a través del bloqueo de la retaguardia, pisoteándose unos a otros, y una vez fuera del desfiladero, echaban a correr sin mirar atrás, alejándose de aquella emboscada infernal. Los cristianos, desde las alturas, contemplaban la escena. Habían vencido en la batalla, habían sobrevivido. Pero para Pelayo, la victoria no estaría completa hasta que la lección fuera inolvidable. No bastaba con derrotarlos, había que aterrorizarlos. Pelayo ordenó a una parte de sus hombres que bajaran del desfiladero y hostigaran a los supervivientes durante todo el camino de vuelta. Su intención era infligirles una derrota tan humillante y sangrienta que los invasores se lo pensaran 2 veces antes de volver a poner un pie en sus tierras. Así comenzó la segunda fase de la carnicería. El ejército musulmán, deshecho y sin líder, se retiraba bajo un constante ataque de guerrilla. Pequeños grupos de astures aparecían en los flancos, lanzaban una descarga de proyectiles y desaparecían de nuevo en el bosque. El reguero de muertos que los musulmanes dejaban a sus espaldas se extendía por kilómetros. Era un goteo constante de bajas, una sangría que minaba los restos de su moral y su cohesión. Finalmente, lo que quedaba del orgulloso ejército de Alcama simplemente se deshizo. Se evaporó en pequeños grupos de fugitivos aterrorizados que solo pensaban en volver a las tierras seguras del sur. La victoria era total e incuestionable. Es aquí donde la historia se bifurca, donde el relato se convierte en leyenda. El propio narrador de la crónica original admite haber edulcorado y adaptado la batalla para el relato. La verdad histórica, como siempre, es escurridiza y depende de quién la cuente. Según las crónicas musulmanas posteriores, el evento de Covadonga fue una mera escaramuza sin importancia. En sus propias palabras, despectivas y arrogantes, afirmaban que allí apenas había 30 asnos salvajes y que sus tropas decidieron retirarse porque no valía la pena combatir contra unos rebeldes tan insignificantes. Por otro lado, las crónicas cristianas, escritas bajo el patrocinio de los descendientes de Pelayo, ensalzaron la victoria hasta límites inimaginables. Hablaban de un ejército musulmán de 180,000 hombres y atribuían la victoria a la intervención directa de Dios, quien hizo que las propias flechas de los musulmanes se volvieran contra ellos. Cada bando tejió su propia versión, unos minimizando la derrota para salvar el orgullo, otros magnificando la victoria para construir un mito fundacional. Pero más allá de las cifras y las hipérboles, un hecho era innegable. Por primera vez desde Guadalete, los moros habían sido derrotados de forma contundente en la península, y los cristianos habían logrado su primera gran victoria.
Y fue esta victoria, real o magnificada, la que legitimó a don Pelayo, la que lo transformó de un simple jefe de rebeldes a un verdadero rey del reino de Asturias, a los ojos de su pueblo y de sus enemigos. La derrota en Covadonga tuvo consecuencias inmediatas. El gobernador musulmán Munuza, al ver aniquilado el ejército enviado para protegerlo, comprendió que su posición en Gijón era insostenible. Se vio obligado a abandonar la región a toda prisa, huyendo hacia el sur con lo que pudo salvar. Con el norte libre de la autoridad musulmana directa, Pelayo instaló su modesta capital en Cangas de Onís, un lugar fácilmente defendible en el corazón de su territorio. Hay que destacar que lo que Pelayo tenía bajo su mando todavía no era un reino en el sentido medieval clásico. Era más bien un conjunto de poblaciones, tribus montañesas y gentes de toda índole, unidos por una causa común: la oposición al Islam y la defensa de su independencia. Sí, había nacido el reino de Asturias, pero aún faltaba mucho para que se convirtiera en una entidad política organizada y estable como las que todos tenemos en la cabeza. El caso es que, tras el desastre de Covadonga, los líderes de Al-Ándalus tomaron una decisión estratégica. Decidieron que aquella zona montañosa, pobre y defendida por fanáticos, no merecía más derramamiento de sangre por el momento. Abandonaron la idea de reconquistarla y decidieron centrar sus esfuerzos expansionistas en un objetivo mucho más tentador: invadir el reino de los francos, cruzar los Pirineos y, en su sueño más ambicioso, llegar a tomar Roma, el icono de Occidente. Esta decisión providencial otorgó al incipiente reino de Asturias un tiempo precioso para respirar, desarrollarse y forjar alianzas sin el acoso constante del poder musulmán. Mientras tanto, los ejércitos musulmanes continuaron su avance hacia el norte, tomando toda la Narbonense, la última provincia visigoda. Esta conquista provocó nuevas y masivas columnas de refugiados cristianos, que huyeron desesperadamente hacia la actual Toulouse, la antigua capital del reino visigodo, buscando protección bajo el amparo de los francos. Los moros, en la cima de su poder, decidieron que debían seguir empujando, que nada podía detenerlos. Intentaron conquistar el sur de la actual Francia, pero allí, en el año 721, sufrieron otro duro revés. Momentáneamente, el avance musulmán en Europa se había detenido, frenado en dos frentes por la resistencia desesperada de astures y francos. Y al este del recién nacido reino de Asturias, el ejemplo de Pelayo cundió. El espíritu de rebelión se extendió por otras regiones montañosas. Los vascones, un pueblo indómito que nunca se había sometido del todo a nadie, ni a romanos ni a visigodos, se alzaron en armas en el año 723. Un año después, en 724, lo hicieron los aragoneses en sus valles pirenaicos. Parece ser que ciertas zonas, como Álava y Carranza, nunca llegaron a caer por completo en manos musulmanas, manteniendo una precaria independencia. Es cierto que el propio Musa había derrotado a los vascones en sus campañas iniciales, pero al igual que se habían alzado contra los visigodos de forma continuada, no sería distinto con los musulmanes. Al oeste, la situación era diferente. Galicia, a diferencia de los vascones, que eran un conjunto de tribus montañesas, sin una cohesión política fuerte, contaba con una estructura administrativa mucho más afianzada y extensa, heredada de la época romana y sueva. Esto, paradójicamente, facilitó su conquista y gobierno por parte de la nueva potencia, que pudo controlar a la población de forma más eficiente. Sin embargo, como la historia demostraría más adelante, Galicia estaba destinada a jugar un papel fundamental durante la Reconquista. Poco se sabe de los siguientes años del reino de Asturias. Fueron años de consolidación silenciosa, de crecimiento lento y de preparación. Mientras tanto, el foco de la historia se trasladó a la Galia, donde los musulmanes prepararon una invasión a gran escala, decididos a vengar su derrota en Tolosa y abrirse camino hacia el corazón de Europa. Este intento culminaría en una de las batallas más decisivas de la historia occidental, una batalla que quedaría grabada a fuego en las memorias de ambos bandos.
la batalla de Tours o Poitiers. En el año 737, tras casi 20 años de reinado, don Pelayo, el primer rey de Asturias, el hombre que lo empezó todo, murió por causas naturales. Fue sucedido por su hijo, Fabila, quien se convirtió en el primer heredero del reino, asegurando la continuidad dinástica. Pero el destino de Fabila fue trágico y breve. Apenas 2 años después de su ascenso al trono, en el 739, murió mientras cazaba peleando contra un oso cerca de su capital, Cangas de Onís. Su muerte prematura podría haber sumido al joven reino en una crisis, pero el trono no quedó vacante. El nuevo heredero no era solo un rey. Era el portador de una misión, el custodio de un objetivo que ya había trascendido a su fundador: recuperar las tierras tomadas por los moros. El viejo sueño de Alarico, el de tener un reino godo unificado, se había transformado, purificado por el fuego de la derrota y la fe cristiana, en un sueño aún más grande: el de tener un reino cristiano que abarcase la península entera. Este hombre, destinado a consolidar la obra de Pelayo y a expandir sus fronteras, sería el primero de una extensa e ilustre estirpe de reyes guerreros. Su nombre, Alfonso I. La reconquista no había hecho más que empezar. La ascensión de Alfonso I, yerno del propio Pelayo, marcó un antes y un después para el pequeño reino. Si Pelayo fue la chispa y la resistencia, Alfonso fue el arquitecto y el constructor. No se contentó con defender las montañas. Su mirada estaba puesta en los valles y las llanuras del sur. Comprendió que la supervivencia de Asturias dependía de su capacidad para expandirse, para crear una zona de amortiguación que protegiera su corazón montañoso y le proporcionara los recursos necesarios para continuar la guerra. Aprovechando las continuas luchas internas que debilitaban a Al-Ándalus, Alfonso I inició una serie de audaces campañas militares. No eran todavía conquistas permanentes, sino incursiones devastadoras, conocidas como razias, diseñadas para debilitar al enemigo, rescatar poblaciones cristianas y ampliar la influencia del reino. Su estrategia fue brillante y brutal. Descendía de las montañas con sus guerreros, caía sobre las guarniciones musulmanas del Valle del Duero, liberaba a los cristianos que vivían bajo el yugo del Islam y se los llevaba consigo de vuelta a las tierras seguras del norte. Con este movimiento, lograba 2 objetivos cruciales. Por un lado, repoblaba las zonas despobladas de Asturias y Cantabria, aumentando su base demográfica y, por tanto, su capacidad militar y económica. Por otro, creaba una vasta tierra de nadie entre su reino y los dominios de Córdoba, el llamado Desierto del Duero. Esta franja de territorio, vaciada de población y de recursos, se convirtió en la mejor defensa natural para el reino de Asturias, una barrera casi infranqueable para las grandes expediciones militares musulmanas que necesitasen avituallamiento sobre el terreno. Las campañas de Alfonso I no solo se dirigieron al sur, sino también al oeste. Incorporó Galicia de forma efectiva al reino, asegurando el control de la costa atlántica y de una región con una fuerte identidad cristiana, cuyo destino quedaría indisolublemente ligado al de Asturias. También extendió su dominio hacia el este, consolidando las tierras de Álava y Vizcaya, forjando un frente común con los focos de resistencia vascones. Bajo su reinado, lo que había sido un pequeño núcleo de rebeldes en los picos de Europa, se transformó en un reino cohesionado y en expansión. Una verdadera potencia militar en el norte de la península. El sueño de Pelayo estaba tomando forma, creciendo más allá de lo que él mismo probablemente jamás imaginó. La cruz que el ermitaño le entregó en Covadonga se había convertido en el estandarte de un pueblo en marcha, un pueblo que había decidido que su destino no era la sumisión, sino la reconquista total de la tierra que consideraban suya por derecho divino e histórico. La pequeña llama encendida en una cueva se había convertido en un incendio imparable que, aunque lentamente, comenzaría a avanzar hacia el sur, devorando la península durante los siguientes siglos,
en la guerra más larga y determinante de la historia de España. La leyenda se había hecho carne, y el reino de los asnos salvajes estaba aquí para quedarse.